El juez Inostroza Pariachi, un nombre, una persona que para algunos es recientemente conocido, en realidad no es nuevo en el ámbito de las investigaciones fiscales. Hace ya varios años se le abrió una investigación por lavado de activos y se trató de descubrir cómo es que había logrado incrementar su patrimonio de forma sorprendente. Habían encontrado 2 inmuebles en Estados Unidos y además una serie, por supuesto, de movimientos, cuentas y cosas que algún fiscal decidió que había que investigar. Sin embargo, esas investigaciones nunca prosperaron. Al principio se hizo un gran trabajo policial de acopio de documentación y de información, pero cuando llegaba a la fiscalía se archivaba. Y allí hay un detalle sumamente interesante, y es que cuando un fiscal archiva algo, eso se supone que queda tapado para siempre. Por eso es sumamente importante que en la fiscalía haya personas intachables, porque es a nivel de fiscalía donde se determina que a los delincuentes se les investigue o no. Nunca llegan a juicio si es que tienen un fiscal que los apaña, que los protege. No podemos afirmar que esto sucedió, pero lo que vamos a hacer es relatarles la historia, o lo va a hacer Daniel Llovera, de cómo esta investigación ha sido permanentemente petardeada y cómo, por supuesto, el señor Inostroza va a decir y seguir repitiendo que en ninguna parte hay delito. Y claro, usted se preguntará, ¿cómo puede haber delito si la investigación jamás termina? Veamos. Esta es la copia de un documento policial que se pensaba perdido. Contiene parte del pasado del juez supremo César Inostroza Pariachi, hoy principal involucrado en los CNM Audios y presunto líder de la organización Los Cuellos Blancos del Puerto, de acuerdo con las primeras conclusiones de la Fiscalía. Fue elaborado hace 5 años por un equipo de la División Especializada en Lavado de Activos, la DIVILA, que investigaba el patrimonio del juez César Inostroza, luego de que algunas denuncias periodísticas dieron cuenta de que el magistrado era propietario en Miami, Estados Unidos, de inmuebles que no había reportado en su calidad de funcionario público peruano. Las pesquisas demandaban tiempo y rigor, pues el investigado era uno de los más importantes jueces del Callao, a cargo de casos renombrados de tráfico ilícito de drogas. La policía logró en pocas semanas acopiar información sobre los inmuebles, los viajes, los movimientos, la actividad abogadil y judicial del juez y la ocupación laboral de su esposa. Los hallazgos debieron ser un insumo importante para el fiscal que investigaba al vocal superior, pero ocurrió lo contrario. La fiscalía no tomó en cuenta el trabajo policial y terminó archivando el caso. Era enero del 2014. El fiscal provincial a cargo del caso repitió lo que un año antes había hecho José Peláez Bardales, el entonces fiscal de la Nación, quien por las casas de Miami también abrió investigación por enriquecimiento ilícito, pero al final terminó archivándolas. La fiscalía acogió la explicación de Inostroza sin mayor contrastación, que él solo era propietario de una primera casa, pero no de la segunda. Esta solo la había comprado su esposa, sin su conocimiento, tal cual lo escucha. Aún así, archivaron todo. Hoy, en pleno estallido de los vergonzosos audios y en medio de una coyuntura de cuellos blancos, las autoridades de la Procuraduría de Lavado de Activos desempolvaron el expediente archivado por la Fiscalía 5 años atrás y lo revisaron. Llegaron a la conclusión de que la investigación contra Inostroza Pariachi fue deficiente y por eso el 16 de agosto que pasó le pidió a la Fiscalía de la Nación que ese caso tiene que ser reabierto. Eso no podemos tolerar. Estamos acá en un Estado de Derecho, hay que respetar la ley, hay que respetar a las autoridades, ¿no? Y a la máxima autoridad del Ministerio Público en su momento investigó. Vuelvo a repetir, 4 investigaciones sobre lo mismo. Y en distintas veces, no solamente en un año. Cada año se reabría, cada 2 años se reabría. Eso hasta ahora, yo no me explico cómo en el Perú se ha podido investigar a una persona más temible, ¿no? Pero al expediente que obra en los archivos de la Procuraduría contra el Lavado de Activos le faltaba una pieza clave, el parte policial que estamos presentando.
La Fiscalía, que lo había dejado de lado, nunca se lo remitió al despacho de la Procuraduría. La semana pasada, el diario El Comercio reportó que el parte policial había desaparecido de los archivos de la Policía de Lavado de Activos e incluso de la Fiscalía, y en efecto, nadie da razón del mismo. Pero esta semana, Cuarto Poder recuperó una copia de esa pieza perdida. Tras conocerlo y revisarlo, una pregunta cae de madura. ¿Por qué la Fiscalía archivó este caso? En exclusiva presentamos esta noche el documento policial del caso Inostroza Pariachi, el mismo que ponemos a disposición de las autoridades. Entre los años 2011 y 2013, la revista Caretas, el diario El Comercio y el semanario Hildebrand en sus 13 revelaron la existencia de un conjunto de inmuebles en el condado de Miami-Dade, en Florida, Estados Unidos. Eran dos casas con valores de $180.900 la primera y $323.800 la segunda. La primera casa fue revelada en el 2011 y tras las primeras noticias, quien era fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, abrió caso contra Inostroza, pero este interpuso un habeas corpus contra ella y contra la investigación y el caso se frenó. Al poco tiempo de asumir, el sucesor de Echaíz, José Peláez Bardales, mandó el caso al archivo. El año siguiente, cuando Inostroza postulaba para ser fiscal supremo, se publicó la historia de la segunda casa. Una de las que reveló su existencia fue la periodista Melissa Pérez, quien en abril del 2012 en Hildebrand en sus 13 informó que se trataba de un inmueble adquirido en $323.800 por Gloria Elisa Gutiérrez Chapa, la esposa de Inostroza. Inostroza Pariachi dice de que él no tenía conocimiento de esa segunda casa que se le había comprado su esposa. Por eso no la informa el CNM durante su postulación. Exacto, él dice que no estaba obligado a informarla porque él había hecho rompimiento de vínculos patrimoniales. Sin embargo, según la investigación policial, periodística, no es así. Él debió haberlo notificado a registros públicos. La Fiscalía de la Nación tuvo que abrir una nueva investigación por enriquecimiento ilícito y la 38 Fiscalía Provincial Penal hizo lo propio por lavado de activos. En ambas instancias y también en la OCMA, que dispuso investigar el hecho, Inostroza argumentó que nunca supo que su propia esposa, Gloria Gutiérrez Chapa, había comprado la casa de los más de $300.000, pues el año de su adquisición, 2005, ellos estaban separados. Aseguró que solo cuando se reconciliaron, él se enteró de todo. Sus investigadores le creyeron. La casa fue comprada con un préstamo bancario. La esposa acude a un banco de Estados Unidos donde dice que se presta por 30 años un monto determinado, más de $300.000. La casa estaba a más de $300.000. Y lo que ella dice es que se lo presta para el préstamo para hacerse de la casa. Sin embargo, en el año 2009, el banco, ante la falta de pago, notifica a los dos, tanto a Gloria Gutiérrez Chapa como a César Inostroza Pariachi, a los dos. Una corte de Miami los cita a los dos, les da un documento y les dice que si no van a pagar, la casa va a ser rematada. Y esa notificación te indica entonces que, por lo menos desde el año 2009, el doctor César Inostroza debió conocer la existencia de esta casa. Eso lo que revela es que el doctor Inostroza Pariachi sabía de la existencia de esa casa. Tanto es así que a él también lo notifican por la deuda de la esposa. La 38 Fiscalía Provincial, al notar de que se trataban de los mismos hechos, obviamente tuvo que ver si esos bienes procedían de algún delito, porque el lavado de activos, como usted ya sabrá, son bienes que se convierten, transfieren, ¿no?, provenientes de la comisión de un delito. Al ver de que la máxima instancia, el fiscal nacional ha dicho que eso no proviene de un delito, y en la nueva denuncia había mencionado que eso provendría del delito de peculado, en consecuencia, el fiscal de la 38, en una extensa resolución que seguramente ustedes tienen a la mano, dijo que ese hecho era atípico, no constituía lavado, y archivó el caso. Inostroza sostiene que su esposa perdió este inmueble por falta de pago. Así, logró que en octubre del 2012 Peláez le archive por vez definitiva el caso por enriquecimiento. Unas semanas antes, en septiembre, el fiscal provincial Carlos Juárez Muñoz de la 38 Fiscalía Penal de Lima había dispuesto investigaciones por lavado de activos y en julio del 2013 el mismo fiscal le pidió a la División de Lavado de Activos de la Policía, Divila,
que sus sabuesos rastreen lo que puedan. Apenas ocurrió esto, Inostroza Pariachi le exigió al fiscal provincial que cierre la investigación, porque ya Peláez había archivado el asunto y le advirtió: de continuar la investigación se estaría avalando una infracción a la Constitución y la vulneración de mis derechos fundamentales, prescribiendo la Carta Magna que nadie debe obediencia a mandatos inconstitucionales bajo responsabilidad. También le dijo que ningún fiscal de inferior jerarquía, en referencia al provincial, puede contradecir al fiscal de la nación. Entonces el fiscal Juárez, a quien no pudimos ubicar a través de los canales formales de la Fiscalía, le pidió a la Policía de Lavado de Activos que le envíe lo que había podido averiguar hasta ese momento. Y la primera semana de octubre del 2013, el equipo de la Divila no tuvo otra alternativa que enviar el parte policial número 151-10-2013 con los resultados parciales de sus pesquisas. Apenas había podido trabajar 2 meses y 1 semana. No obstante, en ese breve lapso, la Divila pudo obtener interesantes pistas que el fiscal no tomó en cuenta, pues al final, reiteramos, archivó el tema. Por ejemplo, a las 2 casas ya conocidas, incluyó la policía 2 más en la misma zona de Southwest de Miami Beach. Según la Divila, eran 4 los inmuebles en total. Cuarto Poder solo pudo ubicar el tercer supuesto nuevo inmueble, más no el cuarto. El juez Inostroza asegura que él solo posee una casa allí, la que compró en los años 90, y no tiene ninguna más. Por eso la Fiscalía ha tenido que averiguar en Estados Unidos si esas direcciones de los inmuebles que decía este denunciante falso era cierto o no. Y verificó a través de los registros públicos de Miami de que esas direcciones no existían. Y las 2 que había investigado, una la mía y la otra entonces que en su momento, hace muchos años atrás, lo perdió en un remate judicial que también está aprobado, determinó que el único bien que yo tengo hasta ahora es la que sigo pagando. El parte contenía información sobre el negocio de la peluquería y del restaurante de Gloria Gutiérrez Chapa, la esposa de Inostroza, a través de la empresa CHP-SAC, curiosamente las iniciales del juez. Además, contenía información sobre los viajes que hizo la pareja a Estados Unidos cuando se suponía que estaban separados y se suponía Inostroza ignoraba la compra de la segunda casa de Miami. De igual modo, se observa envíos de dinero de Inostroza Pariachi a un agente en Miami llamado Frank Hernández, quien supuestamente financió parte del costo de la casa que, según Inostroza, únicamente adquirió su esposa. Y se menciona un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las operaciones bancarias realizadas por el juez y por su esposa, información que el fiscal Carlos Juárez Muñoz no menciona en su resolución de archivamiento. Yo vuelvo a repetir, 4 investigaciones sobre lo mismo. Y en distintas fechas, no solamente de un año. Cada año se reabría. Desgraciadamente, pese a las investigaciones, el control interno de ese momento, o la OCMA, ¿no? Archivó el caso, al igual que la Fiscalía. Entonces, también la ahora... OCMA también archivó. También la archivó. Entonces, ahora tenemos que sacar nuestras propias conclusiones también. ¿Qué pasó por ahí? ¿No? O simplemente siempre hubo una mano negra que tuvo de esto como padrinazgo este señor, como para haberlo archivado o haber absuelto sobre delitos tan graves. Hay otros 2 hechos del archivamiento que también llaman la atención. El primero es que el delito fuente considerado para probar el lavado de dinero es peculado, pero la esposa de Inostroza no era funcionaria pública. Por lo tanto, era prácticamente imposible probarle tal hecho solo imputable a los funcionarios públicos. Y lo segundo que llama la atención es que la investigación se limitó solo al periodo 2001 al 2005. No obstante que en el 2008, después de la adquisición de las casas en Miami, los esposos habían comprado un inmueble en Surco que después traspasaron a una de sus hijas. Todo indica que este es el caso que le complicó la vida al juez Inostroza, y por esa razón el 13 de febrero pasado le pidió vía telefónica al entonces fiscal de la Nación interino, Gonzalo Chávarri, una constancia que acreditara que las investigaciones practicadas en su contra fueron todas archivadas. Tú sabes que a raíz del concurso para fiscal
Me presentaron denuncias periodísticas, el famoso Mateo que se prestó, hicieron denuncias por enriquecimiento ilícito, lavado de activos, etcétera, ¿ya? Todo eso se archivó, pues incluso nuestro hermano José Antonio en su momento también dictó una resolución de archivo, pues la pericia financiera, etcétera. ¿A dónde voy? Para la visa que me piden en Estados Unidos, me están diciendo que adjunte una constancia, o en todo caso las carpetas fiscales donde se archivaron todas esas denuncias que tengo. Ahora que la Procuraduría contra el Lavado de Activos ha pedido que este caso sea reabierto e investigado nuevamente, seguramente va a tener en cuenta todos estos elementos. El primero que se va a oponer a esta medida será, tal vez, el juez supremo Inostroza. Son cosas, le llaman los abogados cosa juzgada, cosa decidida. Cosa decidida, no juzgada, no. Claro, y que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en muchas sentencias de que no se puede reabrir cosas ya decididas, como usted dice, ¿no? Sobre todo cuando se ha dicho que no hay delito. No es que hayan archivado por falta de pruebas, sino porque no hay delito. Es lógico, no hubo peculado, como ya hemos dicho. Lo que sí hubo y también se plasmó en el parte policial fueron sentencias de este magistrado en sonados casos de narcotráfico. Por ejemplo, el famoso caso Narcobuque, que llenó las páginas policiales en la mitad de los años 90 porque una organización delictiva utilizó los barcos Hilo y Matarani de la Marina de Guerra del Perú para exportar droga por el Callao. Y Nostroza no lo recordaba. Eso no ocurrió ahí. Yo no conocí el Narcobuque, es totalmente falso. Pero hay sentencias, doctor. No. Lo que me dice ahí la denuncia era que la primera denuncia, la primera que fue aplicada a la Nación en el año 2011, hablaba de Jairú, que yo había defendido un chino cuando era abogado libre, no cuando estaba en la magistratura. Esta es la sentencia de la primera sala penal del Callao que absuelve a César Augusto Eguavil García del caso Narcobuques y que ordena su inmediata libertad. Allí está la firma del juez superior del Callao, César Inostroza Pariachi, quien además emite un voto singular por la liberación de dicho procesado. Si usted dice que en 2006-2007 sí había suelto, absolvió una persona y podía especularse que le dio algo, la pregunta es, como producto de ese supuesto ventaja que uno habría sido hace 12 años, ¿qué cosas se ha comprado? Nada. ¿Qué cosas se han verificado en los bancos? Nada. Las conclusiones de ese momento, ¿no?, nos hace pensar a hoy, que estamos hablando de más de 20 años, que esa corte estaba más que infestada, ¿no?, por corrupción. No es el único caso, ciertamente, pero es un botón de muestra además curioso, pues el absuelto por Inostroza resultó ser pariente político de quien años después se convertiría en destacada congresista fujimorista, Karina Beteta. Pero simples coincidencias al margen, lo mejor que puede pasar en este contexto, aunque a los aludidos no les guste, es que las dudas se despejen de una buena vez. Bueno, habrá que defenderse ya en el Congreso, llevamos todas las pruebas que nos tienen a la mano. Pero eso ya es un nuevo episodio que hay que enfrentar. No hay ningún problema, voy a colaborar con todas las investigaciones. Lamentablemente estamos en la cultura de sospechas, todos sospechos de todo, y así nos construimos una sociedad. El Callao, lamentablemente, es una provincia que ha venido sufriendo de estos marasmos en el que nadie ha hecho nada. Por el contrario, es un territorio que ha servido, repito, de feudo, de chacra, de de la delincuencia organizada, ¿no?, si se quiere, hasta estatal. Al Callao se le conoce como un territorio de impunidad. El juez supremo César Inostroza trabajó muchos años en el Callao y llegó a ser la máxima autoridad judicial del puerto. Su patrimonio supera, según fuentes abiertas, los 2 millones de soles. En una investigación limpia e imparcial, a manos de un fiscal probo y competente, a Inostroza no tendría por qué preocuparle que esa fortuna sea examinada para determinar la legalidad absoluta de su procedencia y para que quede claro de una vez que el suyo es el patrimonio de un juez probo, no de un vulgar cabecilla de organización. Bueno, vamos a ver si ahora con esta pieza que faltaba se logra reabrir la investigación, porque efectivamente la cosa
cosa decidida, es un concepto por el cual si un fiscal ha decidido que no hay delito, ya no se puede volver a investigar el tema. Pero hay diferentes supuestos. Por ejemplo, si el fiscal no ha podido decidir que no hay delito, hay que ver cómo se tomó esa resolución, porque si aparecen nuevas pruebas o si se comprueba que la investigación fue deficiente, el Tribunal Constitucional también ha dicho en su jurisprudencia que se puede reabrir. Por eso es que César Inostroza hace en la respuesta ese énfasis en, sobre todo si se ha dicho que no hay delito, ¿no? Y bueno, de lo que hemos estado escuchando en los últimos días, hemos estado teniendo una idea bastante clara de cómo se manejan ciertas cosas, ¿no? Así que no nos sorprendería que justo se dijera que no hay delito, pero como bien dice Daniel, se estuvo hablando de un delito peculado y de la señora. De repente hay otros delitos, ¿no? Claro, y bueno, el tema de delito fuente, sabemos la especialidad del juez César Inostroza, ¿no? En fin, hay un precedente importante, que es el caso del lavado de activos en contra de Nadine Heredia, el que está todavía abierto. Ese caso ya había sido archivado, pero se determinó que la investigación fue deficiente y luego se permitió precisamente que la investigación continúe, una investigación que hasta el día de hoy está vigente. Y bueno, vamos